Hola, hola mis amores, bienvenidos una vez más a mi canal y a la sección de los jueves de Conóceme Mejor. Y el día de hoy les traigo la primera parte de un video que va a estar, pues eso, son dos partes. La primera parte pues es esta, evidentemente que sí, y la segunda va a ser con mi esposo. Pero he decidido dividirlo en dos partes, esta vez pues yo sola explicándoles más o menos el origen de mi esposo a grandes rasgos, de dónde viene, de dónde es su familia, de fotos y todas esas cosas, porque tenemos montones de fotos de la familia de mi esposo. Y la segunda parte de este video va a ser entonces con mi esposo. Él va a explicarles, a contarles a ustedes muchísimas anécdotas de su niñez, de su vida, pero en alemán. Ustedes saben que no hablo español, entonces por eso dije, no, voy a hacer primero un video previo en español, explicándole a las personas más o menos todo, para que puedan entender mejor luego cuando lo escuchen a él, y muchas cosas que él posiblemente no les va a explicar en detalle. Él no es tan detallista así como yo, de su abuelo o su bisabuelo y todas esas historias. La historia en general entonces se la voy a contar yo en este video, y la semana que viene mi esposo le va a hacer anécdotas ya más concentradas de todo lo que tiene que ver con el origen de mi esposo. Ok, mis amores, ya ustedes saben, tomen su tacita de café o lo que sea, que estos videos suelen ser largos, para que lo sepan, ¿no? Se lo pongo de antemano. En fin, mi esposo tiene un linaje o un origen bastante interesante, por lo menos para mí. Y a lo largo del video voy a estarle también pues poniendo fotos de las personas más o menos de quienes yo voy a estar pues hablando, porque tenemos montones de fotos de toda la familia de mi marido hasta su tatarabuelo. Tenemos fotos, lo cual me parece precioso, interesantísimo que ellos tengan ese cuidado de haber guardado todas esas fotos y ahora habérmelo dado a mí. Mi suegra me dio pues esos álbumes a mí para que en un futuro Maya y ella les puedan verlos, y yo lo tengo, y ustedes saben, en un lugar muy especial, guardado en los archivos, para que eso no le vaya a pasar nada. En fin, mi esposo entonces, vamos a comenzar desde mi esposo y vamos a ir hacia atrás. Él nace pues, mi suegro es alemán 100% alemán puro, y mi suegra es de origen húngaro. Y vino aquí a Alemania en su juventud, en su adolescencia, con una compañía de ballet, porque ella es bailarina profesional. Entonces vino aquí en una de esas giras, y en esas giras fue que ella conoció a mi suegro cuando eran jóvenes y se enamoraron. Decidieron entonces casarse para ella poderse quedar aquí también, y ya ustedes saben. Recuerden entonces que estamos hablando de la época de los años 60 y tantos, por ahí, donde una chica joven como ella no podía simple y llanamente decir me voy a quedar con un chico, ni nada de eso, había que casarse. Sí, aquí también en Europa era también así en esa época, no solamente en Latinoamérica. Hoy en día la cosa es otra, pero en fin. La cuestión entonces es que se casan, ella se queda aquí y se quedan a vivir aquí. El principio, según todo lo que me cuenta siempre mi suegra, no fue nada fácil, porque resulta que su suegro, o sea, el papá de mi suegro, el abuelo de mi esposo por parte paterna, y ahora vamos a comenzar entonces a hablar solo y exclusivamente de la familia paterna de mi marido, o sea, la alemana. Resulta que él era un tanto racista y no la aceptaba a ella así del todo, porque ella era extranjera. Pero les voy a explicar entonces el por qué. Resulta que el abuelo de mi esposo era militar. Ellos vienen de una familia militar por completo, desde el tatarabuelo. El abuelo de mi esposo era militar y él había participado durante toda la época de lo que fue el mandato de Hitler. Pues él era militar y pues luchó todo el tiempo, y tenía pues su pensamiento nazi de la época, tal cual. Entonces imagínense ustedes que un militar así vea, hasta ese momento él era o sea, el suegro mío es el hijo mayor, y luego 10 años después fue que él tuvo otro hijo, son solamente dos, otro varón. Así que mi suegro, que era el mayor, era prácticamente toda la esperanza que él tenía de que normalmente siguiera también con lo que era la carrera militar, y fue a partir de mi suegro que se rompió esa cadena, porque él desde un principio, desde que era adolescente, le gustan mucho las cosas que tienen que ver con los militares. Mi suegro tiene una colección de artículos militares originales espectacular. Desde uniformes, cascos, hasta máscara de gas, un reguero de cosas, porque le llamaba mucho la atención en el sentido pues poético de la palabra,
eso de los militares por haber crecido de todas maneras en un hogar militar, pero él no quería hacerlo, entonces nunca lo fue. Hizo el servicio militar obligatorio que él tenía que hacer y entonces ya no siguió con eso. Entonces imagínense ustedes el desencanto que sintió pues su papá, el abuelo de mi esposo, al ver que él se casaba con una extranjera. Y sí, los primeros años de mi suegra pues fueron muy duros, muy difíciles, muy incómodos. Tuvo suerte porque la esposa de él, o sea, la abuela de mi esposo, era una persona muy buena persona, era una persona con un gran corazón. Ella era maestra modista, o sea, ella tenía una escuela para enseñar a las chicas a coser y tenía entonces un taller y todas esas cosas. Entonces ella fue muy buena, muy condescendiente con ella y la ayudó mucho. Entonces mi suegra misma me dice, si no hubiese sido porque ella me apoyó, o sea, la suegra de ella, yo no sé si yo hubiera aguantado, porque en realidad la situación era bastante difícil. O sea, no era que él la atacara directamente ni nada de eso, pero le ponía mala cara, en ocasiones no la saludaba, en ocasiones no le hablaba, ¿no? Entonces, esa clase de cosas ella se sentía mal, evidentemente. Por esa razón, entonces, ellos duraron muchos años sin tener hijos, ni nada de eso, porque ella misma no estaba 100% segura si ella iba a soportar definitivamente la situación y iba a progresar el matrimonio o no, y entonces decidieron esperar. Por esa razón, entonces, mi esposo nace un poco ya, digamos que un poco tarde. Él nació casi unos 10 años después de ellos haber estado casados, y esa fue la razón básicamente. ¿Qué pasa? Que como les comenté, ellos vienen de una familia militar, eso era el abuelo de mi esposo, pero el padre, o sea, el bisabuelo de mi esposo, el padre del abuelo, también era militar. Y ese, a su vez, entonces fue militar durante la Primera Guerra Mundial. También, pues, se casó a su vez también con una alemana pura y todas esas cosas. Y ya ustedes se podrán imaginar, cuando tú vienes de una familia así, pues militar, pues las cosas son muy diferentes. Yo a veces le hago bromas a mi esposo y le digo, y es que tu tatarabuelo y tu abuelo pensarían alguna vez en su vida que después de yo haber luchado tanto por esos ideales tan... Hoy en día lo consideramos racistas, para ellos estaban en su razón en su época. Tan nacionalista, vamos a llamarlo de esa manera, ¿ok? Para que ni una parte ni la otra lo vea de otra manera. Y yo le digo a mi esposo, y hubiesen pensado o se hubiesen imaginado tu abuelo, tu bisabuelo y toda la familia de tu padre, que un buen día tú, el único varón, porque mi esposo es el único varón de la familia, para colmo, que hoy en día, que el único varón de la familia, el último bastión del apellido, se iba a casar con una extranjera como yo. Aunque la cosa comenzó, dice mi marido, no, pero la cosa comenzó ya cuando mi papá se casó con una extranjera. O sea, ya ahí comenzó la debacle, digamos que. Y así. Y nada, básicamente de ahí viene la cosa. Por la parte entonces de mi suegra, o sea, la familia materna de mi esposo, pues como le digo, ella pues nace en Hungría, de padres húngaros también, o sea, 100% húngaros. Y el padre de ella, el abuelo materno de mi esposo, era jugador de fútbol, del equipo nacional de fútbol, y también era entrenador. Tenía también un equipo de niños donde él también los entrenaba y esas cosas. Y la mamá era pues una ama de casa. De hecho, la mamá, o sea, la abuela, el abuelo de mi esposo por parte materna murió antes de él nacer, y la abuela él la llegó a conocer con los primeros años de vida que él tenía cuando él era pequeño. Ella ya, como ya era viuda, se vino a vivir entonces aquí con mi suegra y vivió sus últimos años aquí en Alemania con mis suegros. Y él la recuerda de cuando él era pequeño. Luego entonces ella murió. Básicamente yo llegué incluso a conocer la abuela de mi esposo. La abuela de mi esposo, yo de parte paterna, la alemana, la modista, yo la llegué a conocer. Ella murió bastante, de una edad bastante avanzada. Murió de 90 y tantos años. Cuando yo estuve embarazada, yo la conocí desde que yo tenía pues amoríos con mi marido. La conocí porque para él su abuela era una persona muy importante en su vida. Él tiene muchos recuerdos. Él me habla todo el tiempo de su abuela paterna, porque después que él nació, resulta que el abuelo se amansó. Y Estefan pues era mi esposo, era el único nieto en ese momento y varón también, y
era igualito, igualito, igualito a mi suegro. O sea, mi esposo se parece mucho, mucho, mucho a la familia paterna, o sea, a su abuelo. Se parecen bastante. Tanto así que sí, yo he llegado a ver fotos de joven del abuelo de él, de cuando él era joven, y tú puedes incluso casi que confundirlos, que se parecen muchísimo. Y nada, que él se ablandó con su nieto y esas cosas, y cuando él en su etapa de infancia, él se iba todos los fines de semana para donde su abuelo, todos los fines de semana, de viernes a sábado, siempre. Los días de la semana se quedaba con sus padres, pero ellos vivían cerca. Entonces él tuvo siempre ese recuerdo de niñez. Así es que cuando él creció, y el abuelo murió primero, y luego entonces la abuela quedó. Y él se ocupó de ella durante todo el tiempo. Ya cuando él la visitaba, ya él era un adulto, ya incluso vivía solo, él la visitaba, le daba las vueltas, como decimos nosotros, le hacía las compras para que ella no tuviera que salir. Pero ya llegó un momento luego cuando ella ya no tenía pues ya conocimiento, ya tenía pues, ella le dio Alzheimer. Y cuando ya ella olvidaba ya muchas cosas y ya no se podía dejar sola prácticamente, entonces tomaron la decisión de llevarla al asilo, y mi esposo fue que organizó todo eso. Buscó el mejor asilo que él pudiera aquí en la ciudad, no era lejos de aquí, el primer asilo donde ella estaba, para él poderle ir a visitar todo el tiempo. Y para él era una persona que le tenía muy cercana. Así que cuando nosotros nos conocimos, una de las primeras personas, yo conocí a sus papás, o sea, a mis suegros, a sus padres, y luego me llevó a conocer a su abuela, que para él también era como su segunda mamá prácticamente. Entonces yo la conocí durante todo ese tiempo, y cuando yo estuve embarazada de Ale fui varias veces también, y ella me veía, no era que me conocía, porque imagínense, no lo reconocía ni a él, pero tenía una mirada muy dulce, una persona muy, se notaba pues que era una persona que tenía mucha bondad en sí. Y precisamente unos días antes de nacer Alex, murió. Nos llamaron del asilo que ella había muerto. Entonces tuve que pasar todo ese proceso también con mi esposo. Él le tocó mucho, muy de lleno, por lo dicho, porque era alguien muy cercana a él. Y todo eso. Yo nunca, yo creo que nunca había hablado de eso en mis canales, o sea, en este canal nunca, de la muerte de la abuela de mi esposo. Y sí, a él le tomó más o menos como un año, más o menos, como que recuperarse de eso, le dio bastante fuerte, porque él es una persona muy familiar también. Volviendo entonces a lo que era la infancia de mi esposo en sí, ya viendo más o menos cuál era el origen, de dónde proviene todo. Él crece o sea, él nace en Sachsen, ya se lo he dicho varias veces, y mi suegro también se lo dijo, me parece que en el blog anterior. Él nace en Sachsen, de donde es originario mi suegro. Mi suegro también nace en Sachsen, crece en Sachsen, viven allá, hasta que él se casa con mi suegra y nace también mi esposo. Él también nace allá y también crece allá. ¿Qué pasa? Que esa era la Alemania de la posguerra, donde estaban lo que era la Alemania comunista, y la otra parte que era la Alemania democrática, para que más o menos lo entiendan mejor. Él, pues esa parte donde él vivía, pues queda en la Alemania comunista, y él tiene pues él crece básicamente pues en esa parte, con una vida y una forma muy diferente a lo que hacían o tenían los alemanes que vivían pues en esta parte que era la parte libre prácticamente. Con muchísimas limitaciones, muchísimas restricciones. Ustedes se pueden imaginar, cualquier persona que haya vivido en un régimen comunista, como los cubanos, por ejemplo, pueden entender más o menos a lo que yo me refiero, pues con todo muy limitado, con todo que tenía que ser, ¿no? Más o menos. Entonces, más o menos en esa época también nace mi cuñada. Ellos se llevan 8 años de diferencia. Nace mi cuñada y ellos deciden, por la represión que estaban viviendo, tenían la oportunidad de irse, pues ellos podían viajar a Hungría, porque Hungría era un estado aliado de la Alemania comunista, y las personas que fueran húngaras, como por ejemplo mi suegra, que ella conservaba todavía en esa época su pasaporte húngaro. Hoy en día ya no, pero en esa época sí, y eso los ayudó bastante. Entonces ellos tenían la oportunidad de ellos poder ir a Hungría de visita y no había ningún problema. Entonces lo planearon de esa manera. Iban a irse de visita a Hungría, supuestamente a visitar a los familiares de ella, y se fueron en su carro. Y cada vez que mi suegra me lo cuenta, a mí me da una especie como que de alegría y también de tristeza a la vez, porque
yo nunca he vivido un tipo de sistema pues, político de esa manera, pero me puedo imaginar. Y ella misma me cuenta, nosotros preparamos todo, no le dijimos ni siquiera a los niños, ni siquiera a mi marido, y ni siquiera a él le contaron. No le dijeron a él lo que iba a pasar, ni que se iban a quedar en realidad. Empacaron solamente un par de cosas para el viaje, supuestamente, una maleta pequeña, y dejaron todo. Dejaron todo lo que tenían en la casa, dejaron la casa cerrada y se fueron para Hungría y allá se quedaron. Entonces escaparon de esa manera de la Alemania comunista. Así fue como ellos pudieron salir. Los primeros, según lo que él me cuenta, el primer año allá fue bastante difícil para él. Primero porque él no sabía que se iba a quedar y los primeros días él tenía siempre la idea de que él iba a volver y había dejado amistades y todo eso y no sabía que en realidad se iba a quedar. Y cuando se dio cuenta que iba a ir a la escuela y todo eso, pues fue que cuando entendió que se iban a quedar allá. Y fue un poco difícil para él ese cambio. Mi cuñada, como era pequeñita todavía cuando eso, no notaba tanto el cambio. Ella la pusieron en el kinder, pero para ella fue muy, muy difícil. Ella nunca se adaptó del todo. Nunca pudo aprender bien el idioma del todo. De hecho, hoy en día mi cuñada no habla húngaro. Ella puede entender algunas palabras, pero no habla nada. Para ella fue muy difícil. Mi esposo tuvo la suerte de que como él había nacido primero y tenía tantos años de diferencia con mi cuñada en sí, se quedó muchos años siendo hijo único de mi suegra, pues entonces ella, y en esos años que él pues estuvo pequeño, como vivía la abuelita húngara con ellos también, pues él aprendió húngaro de chiquito y no se le hizo tan difícil el lenguaje, pero él no hablaba húngaro así como para ir a una escuela. Y lo primero que me dice que él tenía muchas complicaciones con el idioma en sí, y le pusieron una profesora especial y todas esas cosas y tuvo pues un poquito más de facilidad que mi cuñada, pero no así tanta. Y nada, luego entonces con los años, o sea, ellos se quedaron unos cuatro años más o menos allá, se acostumbró un poco más a la idea y resulta que sucede lo inesperado. Cuando ya ellos estaban más o menos ya acostumbrados, como que dice, como que acostumbrándose a la idea, y él tenía unos 13, 14 años, algo así, resulta que mis suegros deciden volver aquí a Alemania, pero ya para la Alemania libre, donde estaban los suegros de mis suegros, los suegros de mi suegra, o sea, el abuelo de mi esposo, la familia paterna de mi esposo, pues ellos estaban viviendo en la Alemania libre ya, de alguna manera, entonces deciden regresar, pero ya entonces a la Alemania libre. Y ellos le estaban invitando prácticamente a quedarse aquí y deciden entonces volver aquí a Alemania. Otra vez no le dijeron nada, ni a mi esposo ni a mi cuñada, ya estaban un poquito más grandecitos, no le dijeron nada y mi esposo me cuenta una anécdota en ese momento que nunca se le olvida. Ya para ese entonces él tenía varios amigos, estaba ya acostumbrado, se había tenido que desacostumbrar del sistema alemán y del idioma alemán y ya estaba prácticamente bastante pues adaptado al idioma húngaro y a todo el sistema y tenía muchos amigos y tenía una novia, me dice, tenía una novia, era la primera novia que él tenía en su vida, una chica de la escuela y él tenía una cadena y cuando los padres de él, mis suegros le dijeron vámonos de vacaciones para Alemania. Él pensó de nuevo que era de vacaciones y entonces él le dio la cadena a la chica. Le dijo, mira, yo me voy para Alemania, pero yo quiero que tú, yo vengo en un mes y te voy a dejar de recuerdo mi cadena. Y le dejó entonces la cadena y se la puso. Y resulta que cuando llegó aquí a Alemania, era de nuevo quedarse. Era de nuevo quedarse, llegaron aquí a esta ciudad donde vivimos ahora. Y cuando él se enteró que se iban a quedar aquí de nuevo, le dio una crisis. Le dio una crisis, él tuvo una crisis de rebeldía bastante fuerte en su adolescencia por esa razón. Se puso muy enojado con sus padres. Yo creo que me hubiese pasado lo mismo. Porque no le dijeron, que porque no le comentaron, que porque no le habían dicho, que le había dejado a sus amigos, que le dijo lo que más le dolía. Él le dijo a su novia que él volvía y que no iba a volver, entonces, ¿no? Y no quería ir a la escuela al principio le fue muy mal en la escuela, tuvieron que ponerlo en una escuela especial, pasaron 2 años hasta que él pudiera ir a la escuela normal porque él estaba prácticamente completamente negado a todo eso, y así fue la situación, las cosas. Cosas que le pasan nos pasan a nosotros, las personas en la vida, en el transcurso de nuestras vidas, cosas que a veces los padres hacen bien, a veces no hacen bien, dependiendo. Uno siempre como padre cree que lo hace de la mejor manera, pero el hijo es quien opina otra cosa, ¿no? En fin,
que eso fue lo que sucedió. Básicamente ese es el origen de mi esposo, más que nada. Ya luego yo voy a ver, como les dije, si la semana que viene él puede hacer el video, y yo voy a estar haciéndole pues subtítulos para que él le cuente una que otra historia ya de su boca, que le sucedió a él también en la parte de la Alemania comunista y todas esas cosas, pero más o menos para que ustedes sepan el origen y de dónde viene todo. Pues eso. El video del día de hoy no lo voy a hacer muy largo, por lo que les digo, porque esto va a tener prácticamente como que dos partes. La mía explicando y la de él en alemán, para que más o menos estén ya en espera pues del próximo video del jueves. Y eso, ya ustedes saben, mis amores, hasta la próxima. Bye.